Buenos días, hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a este servicio especial. Esperamos en el Señor que sea de bendición para tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos cuidas, porque nos guardas. En esta hora nos ponemos en tus manos y pido, oh Dios, que todo lo que hagamos pueda ser de bendición para las personas que en este momento nos sintonizan, nos ven y nos escuchan. Bendice, Señor, todo lo que hagamos y que sea de tu agrado. Te pedimos, Señor, que tanto los cantos, las lecturas de tu palabra, la predicación, todo sea de bendición para mis hermanos y amigos que en este momento nos están escuchando. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
Antes de hacer la oración pastoral, quiero decirles que le pedí a mi hija Sara que nos cantara una canción que Dios le dio. Una canción que puede ser de gran bendición para nuestra vida, puesto que es importante tener esa plena conciencia de que Dios es el que nos sostiene, el que nos guarda. Escuchemos este hermoso canto y después oramos. Yo no puedo quejarme de lo que Dios hace. Justo es Él, sus favores son innumerables. Yo no puedo quejarme de lo que Dios hace. Justo es Él, sus favores son innumerables. Dios me sostendrá, su fuerza me dará. Dios me sostendrá, aún en la prueba. En lo bueno, en lo malo, en lo soleado, en lo nublado, tú nunca me dejarás. Cuando hay fiesta o tristeza, tengo todo, hay pobreza, tú siempre proveerás. Cuando alguna enfermedad parece que me detendrá, tus alas me cubrirán. Lo mejor vendrá después, esto pasajero es. Yo no puedo quejarme, Él es un buen padre. Me corrige y sus favores son innumerables. Yo no puedo quejarme, Él es un buen padre. Me corrige y sus favores son innumerables. Dios me sostendrá, su fuerza me dará. Dios me sostendrá, aún en la prueba. En lo bueno, en lo malo, en lo soleado, en lo nublado, tú nunca me dejarás. Cuando hay fiesta o tristeza, tengo todo, hay pobreza, tú siempre proveerás. Cuando alguna enfermedad parece que me detendrá, tus alas me cubrirán. Lo mejor vendrá después, esto pasajero es. Lo mejor vendrá después, esto pasajero es. Dios me sostendrá, su fuerza me dará. Dios me sostendrá, aún en la prueba. En lo bueno, en lo malo, en lo soleado, en lo nublado, tú nunca me dejarás. Cuando hay fiesta o tristeza, tengo todo, hay pobreza, tú siempre proveerás. Cuando alguna enfermedad parece que me detendrá, tus alas me cubrirán. Lo mejor vendrá después, esto pasajero es. Lo mejor vendrá después, esto pasajero es. Gracias a Dios por este bonito canto. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor. Santificado sea tu nombre, oh Padre. Reconocemos nuestra fragilidad, pero también reconocemos que con tu inmenso amor nos sostienes, nos guardas, nos cuidas. Pongo en tus manos las peticiones de tus hijos. Cuida de nosotros, Señor. Cuida de todas aquellas personas que en este momento están implorando ayuda. Escucha la oración de tus hijos.
Bendito sea, Señor, porque a pesar de las restricciones podemos dar este mensaje de esperanza. Podemos orar en un mismo espíritu. Podemos adorarte. Gracias, Señor, porque en esta semana tú nos has cuidado, tú nos has protegido y has dado fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestras vidas. Ponemos todo, Señor, en tus manos. Guárdanos, oh Padre, cuida de nosotros, protégenos, líbranos de todo mal. Te damos gracias, Señor, por las bondades, por las bendiciones recibidas de parte tuya. Bendito sea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Conocer con tu fuego abrazador, ven y
esperanza. Oh gran Dios, no hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios.
Este es el día que hizo el Señor. Hemos cantado hermosas alabanzas, hemos orado y leído la Biblia, lo cual es un privilegio. La Iglesia cristiana en este día celebra la venida del Espíritu Santo, lo cual tuvo lugar el día de Pentecostés. Por lo que a la luz de las Sagradas Escrituras vamos a deleitarnos en este acontecimiento y su importante significado. La manifestación de Dios al hombre o la revelación al hombre siempre ha tenido un significado. Dios se ha manifestado a lo largo de la historia y en muchas ocasiones estos eventos han estado acompañados por anuncios de ángeles o por eventos sobrenaturales. Tenemos que un ángel apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. De igual manera a José. Lo mismo sucedió cuando Jesús resucitó. Hay registros de ángeles dando semejante noticia. Y en la ascensión de Jesús encontramos lo que se nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Lo anterior son solo algunos ejemplos en los que intervinieron ángeles. Y también hemos visto que Jesús fue llevado al cielo y que un día regresará. Amén. Quiero leerles el relato bíblico de la llegada del Espíritu Santo, el cual se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Son varios versículos, pero bien vale la pena leerlo. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí tenemos nosotros partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día 50, es decir, el 50. Y ese día se cumplen 50 días después de la Pascua, es decir, después de la resurrección. Así pues, en el domingo de Pentecostés se pone término al tiempo pascual y todo se confirma
con la venida del Espíritu Santo. Pero parece que me estoy adelantando, permítanme explicarles un poco. Pentecostés es en realidad el nombre griego para un festival conocido en el Antiguo Testamento como las fiestas de las semanas. Dice Levítico 23 al 15, a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. La fiesta se proclamaba como una santa convocación, día en que no había de cumplirse ningún trabajo servil y que todo varón de todos los israelitas debía presentarse en el santuario. Según se nos dice en Levítico 23, 21, dice, ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. De las casas se llevaban 2 panes cocidos de harina fina y nueva, con levadura, que eran mecidos por el sacerdote ante el Señor, juntamente con los sacrificios animales como ofrenda de expiación y de paz, según nos explica Levíticos 23 del 17 al 20. También ese día era conocido como día de gozo. Resulta evidente que en él el israelita devoto expresaba su gratitud por las bendiciones de la cosecha de granos y experimentaba en su corazón el temor del Señor. Pero se trataba de las acciones de gracias y el temor de un pueblo redimido, porque al servicio no le faltaban las ofrendas por el pecado y por la paz, y constituía más aún un recordatorio de la liberación de Egipto como pueblo del pacto. Así lo dice Levítico 23, 22, dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. La base de aceptación de la ofrenda presupone la remoción del pecado y la reconciliación con Dios. La fiesta de las semanas celebró el fin de la cosecha de grano. Más interesante, sin embargo, es su uso en Joel y en el libro de Hechos, mirando atrás a la profecía de Joel y hacia adelante a la promesa del Espíritu Santo en las últimas palabras de Cristo en la tierra antes de su ascensión al cielo. Y así lo dice en Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por lo tanto, Pentecostés señala el comienzo de la edad de la iglesia. La referencia bíblica a los acontecimientos de Pentecostés en el Nuevo Testamento la encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pentecostés es una reminiscencia de la última cena. En ambos casos, los discípulos están juntos en una casa, por lo que resulta ser un acontecimiento muy importante. En la última cena, los discípulos son testigos del fin del ministerio terrenal del Mesías cuando Él les pide recordarlo después de su muerte hasta que Él vuelva. En Pentecostés, los discípulos presencian el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento en la venida del Espíritu Santo, escuche esto, para morar en todos los creyentes. Así, la escena de los discípulos en una habitación en Pentecostés vincula el comienzo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia con la conclusión del ministerio terrenal de Cristo en el aposento alto antes de la crucifixión, cuando en aquella ocasión Jesús se reunió con ellos y les dio pan y el vino en una reunión que tuvo lugar, reitero, en un aposento alto. Una reunión significativa que los discípulos no han olvidado sin duda. Y ahora
están en el aposento. Y según Hechos capítulo 2, versículo 1, ellos están unidos. Entonces, en principio de cuentas, es importante decir que no podemos esperar nada de Dios a menos que estemos unidos. Todos aquellos que hemos creído, hemos de estar unidos, orando, disfrutando de la bendición de orar, de esa bendición tan significativa al estar en comunión con Dios en oración. Alguna vez he platicado con personas que en medio de la desesperación dicen que trataban de encontrar a alguien con quien hablar y no había nadie cerca con quien hacerlo. Es por ello que digo que la oración es una bendición, porque no solo tenemos con quién hablar, sino que además de ello estamos dirigiéndonos a Dios. Nuestras palabras no se pierden en el espacio, sino que llegan a los oídos de Dios, quien nos escucha. Bendito sea Dios, porque se inclina para escucharnos y porque también nos habla. Amén. Es necesario, dice el escritor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Algunos han elaborado un listado de requisitos que se deben cumplir para que el Espíritu Santo sea derramado o para que las personas reciban al Espíritu Santo. Es mi intención solo hacer notar lo que la Biblia dice en el contexto de la venida del Espíritu Santo. Y como ya he dicho antes, es importante estar unidos. Escuché a un pastor decir que cuando los discípulos estaban reunidos, comenzaron a platicar entre ellos y toda diferencia, incluso ofensa, fue perdonada en aquel lugar tan especial. Y la verdad es que un lugar es especial por muchas razones y una de ellas es por lo que sucedió en ese lugar. Es posible que las personas vean la casa donde creciste y solo vean un edificio modesto, a lo mejor carente de detalles, e incluso podrán notar los efectos del tiempo en aquella modesta construcción. Eso es lo que otros ven, pero para ti esa casa es un lugar especial, pues los recuerdos de tu infancia te remiten a ese lugar. Las pláticas con tus padres o algún acontecimiento importante hace que ese lugar sea muy especial. Así que por encima de la apariencia de esa casa está el significado que ese lugar tiene para ti. Nunca podrás llevarte la casa en un sentido literal, pero sí estarán contigo los recuerdos. Y hay muchos lugares especiales. La escuela donde estudiaste, un parque, una ciudad. Y aquí tenemos un aposento, que es un lugar especial. Jesús ha dejado una marca imborrable en ella y algo sumamente extraordinario, algo sumamente asombroso, algo sumamente glorioso está por ocurrir. Veamos con detenimiento las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Quiero hacer una pausa, ya que es importante hacer notar que el capítulo 1 de Hechos, o en el capítulo 1 de Hechos, se nos dice así, durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, versículos 3 al 5. Aquí tenemos a Jesús a la mesa con sus discípulos, lo cual es muy significativo. Y les ordena que no se vayan a Jerusalén hasta que reciban lo que el Padre prometió. En esa charla los discípulos hicieron una pregunta interesante, y no solamente interesante, sino que la Biblia dice que lo que hacían
que lo hacían con insistencia. La pregunta era esta, decían, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? La respuesta de Jesús fue, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Después viene la declaración de Jesús pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Jesús dijo que algo sucedería, que los discípulos recibirían poder. También dijo de quién proviene ese poder y para qué era necesario ese poder. Y entonces aún no llegamos al capítulo 2 y ya Jesús está dando respuestas a preguntas que surgirán tan solo unos días después. Hay cosas que ustedes no deben saber, dijo Jesús. Bueno, lo cual no significa que no sucederá, pero que Dios ha decidido no revelarlo a hombre, pues solo Él tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. Ahora viene lo que sí es del interés de aquellos que están con insistencia haciendo preguntas. Jesús dice, recibirán poder. Qué hermosas palabras, ¿no le parece? No sabemos cómo respondieron los discípulos a estas palabras de Jesús, pero es importante recordar que son tiempos difíciles. En ese tiempo había muchos intentando dar una versión diferente respecto de la resurrección de Jesús, inventando cosas. Pero Jesús les dice, recibirán poder. Y ese poder lo da el Espíritu Santo. Él es la fuente de ese poder. No es la iglesia, no es un ministro, no es una denominación, no es una religión, es el Espíritu Santo. De modo que lo que sucedería es que recibirían poder, que ese poder lo da el Espíritu Santo, reitero. Y todo esto para ser testigos, así lo dijo Jesús, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lo anterior es muy emocionante, pero plantea grandes retos. Ahora veamos lo que se nos dice en Hechos capítulo 2. Ya antes he dado énfasis al hecho de que estaban juntos y que así debe verse la iglesia de Cristo, en absoluta comunión, alineados en lo que concierne a las enseñanzas de Jesús. Y notemos que el sonido del viento en Pentecostés fue un estruendo como de un viento recio que soplaba. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En cada uno de estos fenómenos que acabo de leer, con base en Hechos 2, y me refiero al viento y al fuego, son sin duda símbolos del poder de Dios, símbolos de la presencia de Dios y de la santidad de Dios. Y luego la Escritura dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Jesús les dice, Jesús les había dicho lo que habría de pasar. Él les dijo, ustedes me serán testigos, les dijo. Y para ser testigos de Cristo, no solo es necesario haber tenido un encuentro con Él, sino hablar de Él. Y esto es lo que está pasando. Las personas que fueron llenas del Espíritu Santo están hablando en otro idioma y lo que están haciendo es hablando de las maravillas y el poder de Dios. Si algo necesita el mundo es escuchar ese mensaje con tal convicción, con una pasión desbordante y con un gran amor por las personas que viven sin esperanza. No se trata de entablar discusiones respecto a las lenguas como una especie de experiencia mítica espiritual o mística que sucede al interior de una congregación y que el único efecto que producen es la confusión. Las personas dijeron, ¿qué querrá decir
esto? ¿Qué querrá decir esto? Dijeron ellos. Y mis amados hermanos, y aquí viene el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, a dar una hermosa prédica. Y gritando, dijo a la multitud, y voy a leer la predicación de Pedro para no omitir nada. Dice: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él, y continúa el apóstol Pedro diciendo lo siguiente: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita su alabanza. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, dice el apóstol Pedro. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios.
Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Hechos 2, 14 al 47. Aquí tenemos, hermanos, el poder que fue anunciado por Jesús y por el profeta. Un poder que llena nuestro corazón de la presencia del Espíritu Santo, el cual nos mueve a hablar de Jesús. No olvidemos la importancia que tiene para nosotros el poder hablar y el poder de hablar. Nunca la palabra de Dios será tan efectiva a menos que quien hable lo haga lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué quiere llenarse la gente en estos días? Hace unos cuantos días, muchas personas hicieron largas filas para comprar cerveza. Se olvidaron de la sana distancia, se olvidaron de todo, con tal de poder comprar cerveza. Algunos pasaron muchas horas esperando y cuando fueron entrevistados decían que la espera había valido la pena. He preguntado ¿por qué compran cerveza? Y la respuesta es la siguiente: para olvidar, dicen algunos. Otros dicen, para sacar mi dolor. Otros dicen que para alegrar el corazón o para hacer lo que en estado sobrio no se animarían. Es decir, para tener valor. Posiblemente digas, ese es mi problema, no se meta en mis asuntos. Y tienes razón, pero es importante que escuches lo siguiente. El apóstol Pablo escribió: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Escuchó eso? Les arruinará la vida. Entonces estás apresurando tu muerte, estás en la fila de los que van a la ruina. Y luego el apóstol continúa: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Efesios 5, 18 al 19. Qué gran negocio el alcohol, porque las personas volverán a comprar una y otra vez. Pero si tan solo escucharas el mensaje de salvación, te aseguro que las cosas cambiarán. Y eso es lo que pasó con 3,000 personas que escucharon la predicación del apóstol Pedro. Fueron movidos al arrepentimiento y fueron bautizados. Dios puso un gozo en sus corazones como nunca antes lo habían experimentado. Ese es el poder que recibieron los apóstoles y que mueve a la iglesia. Ese es el poder que ha cambiado vidas en diversas partes del mundo. Ese es el poder que ha cambiado la vida de familias enteras. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 al 17, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia acerca de Cristo, dice él, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice lo que está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Dice: y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en el que escucha, le convence de su pecado y le muestra la salida, le muestra el camino, de manera que estamos errando al no creer en Jesús, porque no se trata de que falten elementos para creer en Él, simplemente la gente se niega a creer en Él.
Es importante hacer resaltar lo que Jesús dice. Dice, la justicia está disponible porque yo voy al Padre. Qué expresión tan llena de amor. Qué expresión tan llena de misericordia. Pues ¿alguna vez te has preguntado qué hace Jesús a la diestra del Padre? En 1 de Pedro 3:22 se nos dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Amén. También en Romanos 8:34 se nos dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Ese es el poder del Evangelio. No son solo palabras, pues el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y da testimonio de la obra de Cristo, quien cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe, intercede por nosotros, pues por su obra en la cruz recibimos salvación. Amén. Entonces tenemos que el día de Pentecostés, los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de lo que hablaban era de las maravillas de Dios al enviar a Jesucristo para que las personas puedan ser salvas. Las personas se maravillaban, pues les escuchaban hablar en su propio idioma. Un pequeño grupo se burlaba diciendo que estaban borrachos. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó a la multitud que estaba reunida y 3,000 personas se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Doy gracias a Dios por la vida de los apóstoles, hombres valientes y empoderados, que según la Biblia y la historia, con gran entrega y pasión, anunciaron el Evangelio. No como algunos apóstoles y pastores de nuestros días, que como dijo Jesús, solo son asalariados. Así que cuando ven que el lobo viene, corren y dejan abandonadas las ovejas, pues no las reconocen, ya que no había un interés genuino en la obra de Cristo. Doy gracias a Dios por los hermanos piadosos que día a día, a pesar de la burla de la gente, testifican del amor de Cristo. No tienen que andar gritando a los 4 vientos que el Espíritu Santo está en ellos, pues es evidente, Dios está con ellos y se agrada de ellos. Al igual que aquellos que escucharon la prédica del apóstol Pedro, es posible que tú te preguntes, ¿y qué debo hacer? La respuesta es la misma. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo en tu corazón. Puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de un mensaje si lo deseas y nos pondremos en contacto contigo a fin de que la salvación sea una realidad en tu vida. Con la ayuda de Dios te guiaremos para que seas bautizado en esta fe. Y así como dijo el apóstol Pedro, recibas también ese don de Dios. No es una invitación a congregarte en cierta iglesia. Es una invitación a recibir a Cristo en tu corazón y desde ya puedes estar seguro de la vida eterna. Hermano que me ves y escuchas, es posible que solo hayas sido un simpatizante del Evangelio, ya que nunca has experimentado el poder de Dios en tu vida. O es posible que creíste y fuiste bautizado. Quizás debas decir a manera de oración lo que ese hermoso himno que a continuación vamos a escuchar dice, a fin de que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. Escuchemos y luego quiero hacer una oración. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo
Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. Débil soy yo, sí, muy débil, y a tus pies postrado estoy, esperando que tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. Santo Espíritu, tú eres ese prometido don. Mucho anhelo recibirte, dame hoy tu santa unción. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. Gracias a Dios por este hermoso himno. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas, Señor. Una vez más ha quedado demostrado que todo lo que tú has prometido se cumple, que tú eres bueno con nosotros. Te necesitamos, Señor. Santo Espíritu, desciende a nuestro corazón. Llénanos de tu presencia y haz en él tu habitación. Para que el miedo, Señor, el miedo de hablar de ti, de testificar de ti, el miedo de compartir tu palabra, huya de nosotros y seamos empoderados, llenos del Espíritu Santo y sin miedo prediquemos, hablemos en un lenguaje en el que las personas puedan entender y así respondan al llamado tuyo, bendito Dios. Gracias te damos porque tú eres bueno y permite que tu iglesia siempre siga edificada sobre estos hermosos y fieles fundamentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Yo no puedo quejarme de lo que Dios hace. Justo es Él, sus favores son innumerables. Yo no puedo quejarme de lo que Dios hace. Justo es Él, sus favores son innumerables. Dios me sostendrá, su fuerza me dará. Dios me sostendrá aún en la prueba. En lo bueno, en lo malo, en lo soleado, en lo nublado, tú nunca me dejarás. Cuando hay fiesta o tristeza